Y el cuarto modelo explora los factores sociales generales que hace que se cree un clima de violencia o se disadúe la violencia. Y después tenemos las clasificaciones. La clasificación de la violencia, bueno, familiar o de género, violencia infantil, de adolescencia, bullying, maltrato de ancianos, violencia sexual, violencia en la sociedad y violencia institucional o económica. La clínica psicológica habla de trastornos por estrés postraumáticos, es un conjunto de síntomas indicativos de una alteración de comportamientos que se observa en desastres naturales, personas que están que sufrieron alguna catástrofe natural, como inundaciones, terremotos, tsunamis. Y las fisiológicas habla de que la persona que está expuesta constantemente a una violencia mantiene elevado el tono simpático, lo que puede llevar a que la persona sufra de hipertensión, taquicardia, que sufra variaciones de alteraciones en el ritmo cardíaco. Y bueno, sus complicaciones son lesiones traumáticas, problemas ginecológicos, trastornos digestivos, lesiones cerebrales traumáticas, trastorno de salud mental, puede generar depresión, ansiedad. Su tratamiento, bueno, es una atención integral y multidisciplinaria, un apoyo psicológico para la persona que es víctima, intervención médica y apoyo legal y social. Bueno, en las intervenciones de enfermería se debe valorar el aspecto general y el comportamiento motor de la persona, el estado de ánimo, sus afectos, el contenido de sus pensamientos, su nivel de conciencia, las relaciones interpersonales que mantiene y los problemas fisiológicos. Bueno, para su prevención debemos abordar los factores de riesgo individuales y dar pasos para modificar las conductas de riesgos individuales. Influir en las relaciones personales íntimas y trabajar para crear entornos familiares saludables, además de ofrecer ayuda profesional y el apoyo a las familias. Los diagnósticos de enfermería que sacamos del libro de Bruce: síndrome postraumático, afrontamiento ineficaz, impotencia, riesgo de violencia dirigida a otros, autoestima baja situacional, alteración del patrón de sueño y sufrimiento espiritual. Ahora mi compañera va a hablar de violencia de género familiar. Sí, yo voy a hablar sobre la violencia en la familia y también de género, ¿no? Se refiere a todo acto de maltrato o abuso, ya sea por parte del patriarcado, como menciona. La publicación habla de la fuerza que ejerce el género pudiente, sería el masculino. Habla de que no solo afecta solamente a la madre o a la mujer, sino también causa también problemas a los hijos, obviamente, el entorno que les rodea. Y habla también sobre la violencia en la sociedad, ya que esta persona, la persona que sufre la violencia de género, obviamente también va a tener características que van a afectar ya sea su estado mental, sintiéndose inferior, sintiéndose... habla de que puede ser una persona que trata de aislarse, que no puede estar, que se siente que es menos ante la sociedad, y estos tipos de violencia pueden manifestarse de forma simultánea, ya sea a nivel físico, emocional, mental y espiritual, o sea que vemos que afectan todos los aspectos de la vida. Si bien en nuestro país tenemos leyes como la ley Micaela, donde se habla de poder educar a las personas ya desde temprana edad para que puedan respetar al otro género, vemos que la justicia todavía no llega a cubrir todo lo que necesita este tipo de personas que sufren este tipo de maltrato, ¿no? También está la ley de salud integral, donde provee a la víctima de
una ayuda psicológica mediante botón antipánico, hacerlo seguimiento, pero también es ineficaz, ya que las mujeres muchas veces, aún teniendo este botón antipánico, no es suficiente a la hora de defenderse, ¿no? Bueno, una noticia reciente que habla de un claro ejemplo de esto, del vacío legal que hay, es en el diario de Entre Ríos de esta semana salió una noticia donde una mujer que había denunciado a su pareja por agresión física y violencia de género, la justicia lo condenó a 2 años y 6 meses de prisión, pero un juez decidió que podía cumplir la sentencia afuera, estando libre, y no dentro de una cárcel donde debería. ¿Cuál fue la consecuencia? Que una semana después de salir de la cárcel, ingresó a la casa de su expareja y la apuñaló y terminó causándole la muerte, ¿no? Así que vemos que si bien hay leyes y hay medidas que el Estado trata de proporcionar, no son suficientes o no estarían cumpliendo el rol que deberían, ¿no? Todavía faltan esto. Y obviamente vemos que no solo sufre la madre, la mujer, sino también los hijos, que son los que quedan sin ambos progenitores, ¿no? Una porque falleció y el otro porque ahora está detenido. En el caso de qué puede hacer enfermería para detectar, bueno, nos corresponde a nosotros como personal de salud estar atentos a la hora de que ingresen las personas al hospital para identificar estos síntomas, ¿no? Ya que la mujer que padece violencia de género generalmente se aísla, cuenta, a veces podemos mediante la evaluación podemos llegar a ver algún rasgo físico como son golpes, angustia física, pero entonces debemos ser cautelosos a la hora de preguntar, de hacer entrevistas, que la persona se sienta en confianza para poder contarnos. Debemos ser neutrales, no podemos juzgar a la otra persona, sino más bien brindar escucha activa y poder derivarles, si está en nuestras manos, poder contactarles con líneas de apoyo, de ayuda, y en este sentido brindar o hacer un seguimiento dentro de nuestras posibilidades, obviamente. ¿Qué más tengo? Acá habla un poco de los factores de riesgo, habla de factores socioculturales, como vimos, según el lugar, ¿no?, que resida la persona. Vemos donde hay lugares donde la mujer no tiene voz ni voto, tiene que someterse a lo que decide el cabeza de familia. Habla de factores comunitarios, como donde reina la pobreza, el desempleo, el aislamiento social, y factores relacionales, que es cuando la víctima generalmente no se siente o no se anima a pedir ayuda, a hablar con su familia, ¿no? Muchas veces vemos cuando pasan casos que después que sufren lamentablemente, los padres dicen que nunca habían, no sabían que la maltrataban o que las abusaban, ¿no? Y a nivel individual, la experiencia previa de violencia y abuso de sustancias también es un factor de riesgo, obviamente, en el campo de la violencia, ¿no? Ahora le toca a mi compañera. Miriam, ¿vas vos? Sí, acá estoy. Sí, bueno, yo voy a hablar de violencia infantil, adolescencia y bullying.
Bueno, el maltrato infantil y sus tipos. Y bueno, incluye los malos tratos físicos, psicológicos, el abandono, incluyendo la falta de supervisión para evitar que se hagan daño, no prestarles atención, no proporcionarles alimento, alojamiento, ropa o asistencia médica. La falta de apoyo psicológico para ayudarles en su desarrollo evolutivo. Las agresiones sexuales, la tortura y la mutilación. Para la ONG como UNICEF y aldeas infantiles, toda persona menor de 18 años se considera como niño o niña y es difícil obtener datos estadísticos sobre el abuso sexual, ya que por miedo o por vergüenza muchas víctimas guardan silencio durante toda la vida. Muchas mujeres no son conscientes de que han sufrido abuso sexual durante la infancia hasta que son adultas. El riesgo de depresión, intento de suicidio y problemas de parejas es más elevado entre las personas adultas que sufrieron abuso sexual cuando eran niños. También es más elevado el riesgo de casarse con un alcohólico. Ejemplo, un niño que es golpeado regularmente es abuso físico, o un niño que es constantemente insultado y humillado es abuso psicológico. El cuadro clínico describe la falta de conocimientos y habilidades parenterales en los padres que maltratan. Ejemplo, padres que no saben cómo disciplinar a sus hijos de manera efectiva y recurren a la violencia. Valoración. Se centra en la identificación del maltrato buscando señales físicas y conductuales. Un niño con fracturas inexplicables o que muestra cambios repentinos en su comportamiento. La prevención. Describe los pasos para garantizar la seguridad del niño y proporcionar terapia a largo plazo. Ejemplo, trasladar a un niño a un lugar de acogida y proporcionarle terapia individual y familiar. Incluye también la educación de los padres, visitas domiciliarias y grupos de apoyo para los padres. Fortalecer los programas escolares de la prevención de la violencia. Algunos para los padres pueden ser los siguientes: ayudar a sus hijos a sentirse amados y protegidos. Aunque cometan errores, sentirse amados y animarlos, alabar sus virtudes, pasar tiempo con sus hijos haciendo cosas que les gusten. Solicite ayuda si lo necesita, hablar con algún amigo, vecino, familiar, clero, profesor o profesional o de enfermería, médico o asesor. Después, recibir asesoramiento, sea modelo del rol para la resolución de los problemas sin violencia, sin ira y sin insultos. La ley que protege a los niños es la ley 26.061, que es un sistema de protección integral para garantizar que los derechos de la infancia y de la adolescencia sean respetados y ejercidos plenamente, y fue sancionada en el año 2005, y esta rige también para la violencia de la adolescencia. Bueno, y ahora voy a hablar del tema de la violencia de adolescencia. Espera un segundo, Sí. Miriam. Con respecto a la clínica o la sintomatología, el comportamiento del pediátrico ante la violencia, Ay, se me va a acabar esta mierda. explicarlo un poquito, a ver si lo podemos ampliar. ¿Qué hace el niño? Bueno, los niños que son maltratados, Sí, a veces no pueden expresar esto, no saben cómo expresar cuando ellos son maltratados, sino que es difícil esto, que a veces uno se dé cuenta cuando el niño sufre maltrato psicológico, y para eso hay que tener las habilidades de los padres para darse cuenta cuando, bueno, el niño está siendo maltratado. hay un primer comportamiento que es muy notable en el pediátrico. ¿Qué se hace a la noche el nene? Se orina. Se orina. Es eso. Pero igual la mayoría mayormente no lo cuentan por miedo de la represión de los padres, no lo cuentan a los demás. No, es que siempre va a tener miedo.
en hablarlo, porque ya de hecho el ambiente es intimidante, o sea, si habla se va a sentir mal, no sabe si puede o no puede hablar, sabe que está mal. Profe, disculpe, una pregunta. Como estuvieron exponiendo sobre la violencia de género, no, sacando mi condición de hombre, no, y lejos de ser de pronto que lo haya tomado como si fuera machismo o algo, estamos también dejando de lado a veces de que también hay hombres que sufren de violencia por parte de la pareja. Justo en estos días también hablábamos de noticias, me dio un poquito de, me puse un poco, ¿no? Cuando la compañera Estela dijo de la muchacha pobre que la asesinaron por inoperancia totalmente el juez que dejó libre a este patán. También en Colombia justo estuve viendo acá una muchacha asesinó a puñaladas también a su pareja. Entonces quiero ver si desde el marco legal también, o sea, solamente cuando hablamos de violencia de género es del hombre hacia la mujer o si es bilateral. Es ambos, tiene que ser ambos. Pero por ejemplo, la ley es bilateral. Por eso preguntaba, porque como que se enfatizaba directo a aquel lado, está bien porque nos digamos que el texto en general habla más sobre la violencia a la mujer, ¿no? Pero porque hay un porcentaje mayor también. Claro. Hay un porcentaje mayor, pero tampoco hay que dejar de lado, por ejemplo, también hay muchos hombres que por miedo se callan de que la mujer por ahí le ejerce también. No es por miedo, es por vergüenza. Por vergüenza mismo del machismo, ¿viste? Que hay mujeres que ejercen también violencia psicológica, económica. Bueno, ahí esos hombres tuvieron en su infancia, habrán tenido maltrato también de parte de padres, familiares, y toman ese lugar de callar y aguantar y para. Claro, es como hablaba en la descripción general que di al principio de violencia, de que mayormente un niño que crece en un entorno donde la violencia es constante y está totalmente tolerable, es mucho más propenso a que se meta en una pareja donde sufra violencia y después que se vuelva un agresor también. Claro, pero eso aplica más al agresor, lo que dice Cassandra, no a la víctima, en este caso del varón, ¿no? El varón generalmente se vuelve agresivo cuando crece en un ambiente de violencia y ve en su entorno como algo normal la violencia, entonces es un factor de riesgo para que ese niño después de grande también ejerza la fuerza y la violencia en todos los. En el caso del varón, cuando sufre la violencia, cuando él es la víctima, en realidad en la mayoría de los casos, como dijo la profe, es por vergüenza, porque vivimos en una sociedad donde el hombre es el que manda, el que puede, lo ocultan. Pero sí, obviamente, cuando hablamos de violencia, entra también en las dos partes. Y en el caso de los también se orinan a la noche, se orinan en el jardín. Pedagógicamente también uno se puede dar cuenta porque empiezan a dibujar cosas, ¿no? Una criatura normal siempre va a dibujar a la mamá, al papá, va a dibujar cosas lindas, y sin embargo un niño que está siendo abusado, que está siendo violentado, obviamente siempre va a tratar de demostrar de otras maneras, ¿no? Uno también puede darse cuenta por ese sentido. En ese sentido, y también obviamente físicamente, ¿no? Generalmente siempre vienen con golpes, hematomas, moretones, y los padres dicen se cayó o le pasó un accidente jugando, y uno tiene que estar atento a eso, ¿no? Claro, yo creo que si el niño cursa siempre con más o menos una maestra que lo conoce, también va a haber muchos cambios en el comportamiento. El niño también se va a volver más agresivo hasta con sus propios compañeros, pero en el sentido de que lo va a ver como normal el tener ese tipo de vínculo con sus propios compañeros violentos. Sí, depende cómo esté el niño, el pediátrico, ante cómo responda, cómo esté preparado para afrontar eso, ¿no? Algunos son más callados, sumisos, y en los otros se enoja, hay mucha ira, ¿no? Lo mismo es en la mujer también, algunos se callan y otras toman decisiones. Pero ¿hasta qué punto puede ser violencia de que un papá corrija a su hijo? Porque hay veces que las palabras
Ahí está con las palabras, o sea, no basta a veces, hay un chancletazo, No, creo que no. está Sí, mal. No, pero una cosa es la corrección y otra cosa ya es la violencia. No, se Hoy equivoca. por hoy no está permitido ninguna corrección ni nada, es violencia. Sí, Mi mamá es violento. Utilizaban esos métodos pedagógicos o de educación, ¿no? Hoy ya no se permite nada. en la calle también. Y después lo ves preso después. O le pegan a la mamá y le pegan al papá. A mí me dieron juguete hasta decir nomás, y no es que avalo eso, pero creo que dentro de las crianzas, dentro de las conductas normales, yo creo que un chancletazo con amor no está de más. Y por ejemplo, en estos días sucedió que se dio había escrachado al futbolista de River, Miguel Ángel Le Borja, pegaba a la nena. a los hijos y nada que ver. Es un tipo que además darle amor a los hijos no se puede, pero creo que hay a veces la ley en algunas cosas pifia erróneamente, como por ejemplo cuando el caso que expuso Estela, eso fue totalmente culpa del juez. Si yo soy la mamá de la muchacha, ¿sabes? Voy y le mato un hijo al juez para ver si le va a gustar también. Ahora, en este Pero tema es de lo los mismo papás, que pasó con el caso de Lucio Dupuy. yo creo que O sea, si se lo hubiesen quitado ante la tenencia de las madres, el nene capaz que viviendo con el padre y con el abuelo estaría con vida y no estaría muerto. yo creo Porque que siempre pasa por lo judicial, que lo judicial siempre termina siendo más perjudicatorio para la víctima. Es muy inquieto, creo que también corrige, pero bueno. ¿Cómo dice? Que cuentan a ver, porque yo digo que a veces las palabras no dan, profe. Yo creo que también es necesario eso. A mí, no sé, a mí me pegaban porque yo fui una persona, no fui un niño, digamos, normal. A mis hermanos por ahí, mis hermanos directamente casi que no le daban juguete, pero a mí me pegaban porque yo era intenso, lo buscaba. Pero son Mamá. distintas épocas. O sea, nada que ver. Entonces yo creo que ahí la ley no se debe porque meter, a menos que haya signos de violencia física extrema, que uno dice, uy, gonorrea, a este pibe le pegan porque sí, porque no. Entonces, No. No. ¿Y Sí, cómo no, valora? No pasa solo por la violencia física, amigo. La violencia es violencia física. O sea, puertas adentro uno sabe lo que pasa, pero fuera vos no podés valorar, ay, le dio un chirlo con amor para educarlo. ¿Cómo valoras eso? no, obvio, No, pero yo creo que desde adentro uno como padre... Siempre van a desafiar, es propio de los niños, ¿no? Que te desafíen, que te digan que no, o sea, No, pero bueno, escuchame, es natural. antes te daban un chirlo y no pasaba nada. Pero ahora que lo dan es como que es violencia, ¿entendés? A mí mi mamá me pegaba una cachetada que no sentía la mitad de la cara y mira si yo la voy a demandar, más quererla no puedo. ¿Ah? Y por algo te viniste Pero riendo. antes no estaba considerada violencia. Claro, estaba normalizado y nosotros Claro. en la historia crecimos así y nadie va a denunciar a nadie, pero hoy por hoy no. El Igual- papá de igual no fuimos a un extremo. pendejo de papá en las calles. Igual hoy fuimos en extremo. Viste Tipo, que como hoy que la los mirada padres es se muy ponen- diferente también a la mirada de antes. Yo puedo Pasan, aprender por pasan cámara. muchas más cosas que las que antes no pasaban o por ahí que antes no nos enterábamos. Está viendo demasiado, le está concediendo, o sea, le está quitando autonomía a los padres y están, por ejemplo, que los pibes hoy de 14, de 16, de 17 que salgan a delinquir, sean inamputables, eso es una locura. No Están tiene, pero no matando tiene a nada que ver con una corrección, o sea, eso ya es más No, crianza. no. Claro. No le están quitando Uno herramientas. corregís a tu hijo que te contestó, el pibe te va a salir a robar a los 15 años, no tiene nada que ver una cosa. Quizás Es el modo una herramienta. que se llevó y el estilo donde se crió. Se ve también muchos chicos que amenazan hasta a los padres como diciéndole ahí, no sé, Bueno, no, pero no, eso a pero los eso papás pasa se lo por van la a forma de demandar, crianza, porque ¿no? Bueno, pero eso, Javier, eso tiene una historia. Si lo desafía en un niño adolescente, si lo desafía al padre, ya es porque viene de larga data sufriendo la violencia. En algún momento ya termina agotado, que va a terminar así, de esa manera. Pero no todo se soluciona, o sea, no es que se soluciona, sino la crianza hoy por hoy es... no es con la violencia, no es con un correctivo que le das un chancletazo y le estás haciendo un correctivo, no. Claro, hoy está eso de la No, crianza violencia. respetuosa. Profe, igual Bueno, hoy en día un poco los al chicos como extremo, que se pero- abusan de eso. Levanten la mano. Sí. Bueno, yo, bueno, le voy a contar un pedacito. Yo me divorcié hace un montón, ¿no? Un montón. Mi hijo tiene 24 años, el más chiquito. Tenía 6 meses cuando yo me divorcié del padre, me separé primero, me separé. Tengo 3 con él. 6 meses y yo, la abogada me dice,
tenés la tenencia vos, pero no se lo vamos a dar al padre por ciertos motivos de violencia. El hecho es que yo a mi hijo no le podía dar ni siquiera un cachetazo, nada, porque el padre me iba a denunciar y mis hijos se iban a ir con el padre. Trabajé mucho con la psicóloga, donde jamás le pude levantar la mano y ahora tengo mis 3 hijos que son buenas personas, no son violentos, son chicos que estudian y trabajan. Pero nunca, siempre tuve ese freno de querer darle un cachetazo porque no hiciste la tarea, pero no porque tenía ese freno. Siempre era la negociación entonces. Tenés que hacer la tarea, es tu obligación. Y uno de mis hijos lo entendía, el otro no. Entonces recurrí a esta negociación. Tenés que hacer la tarea, te doy 50 pesos. Hacé la tarea y lo hacía en un ratito la tarea. Tenés que estudiar, sí, me debes 50. Te iba sumando 50. Tenés que tender la cama, hacer tu habitación. Y otros 50. La psicóloga me dijo, la psicóloga me dijo, lo va a hacer durante un mes, 2 meses vas a tener que pagarle al nene. Pagale. Después va a ser un hábito. Tender la cama, levantar su ropa, porque ya va, en su cabeza ya está el comportamiento eso, ya está acostumbrado a ese comportamiento. Entonces, ya no le tenía que decir dentro de 4 meses, levanta los juguetes, hace tu tarea, no, ya estaba él sentadito haciendo la tarea. Es lo que más me resultó, ¿no? O sea, tenés que estudiar y más grande también. Obviamente el precio subía más, ¿no? Pero después lo terminaron haciendo, o sea, después nunca más le tuve que dar porque tenían que barrer el IP, por ejemplo. Pero, profe, ¿no era una violencia psicológica para usted de sentirse amenazada del otro lado y de no poder ejercer como madre libremente? Es que el padre me hacía esas jugadas. Cualquier cosa me denunciaba a mí. Profe, si quiere me pasa después la dirección, a ver si lo ajustamos. Claro, es lo que de hecho es lo que sufren las mujeres que es que mi separación fue por violencia. Claro, es psicológica, es económica, si yo me voy, ¿quién te va a mantener? Igual pensemos que si llegás a los golpes con los niños porque en algo fallaste, educándolo verbalmente o porque yo tengo a mis hijos, son terribles, pero yo ya con ya saben que no tienen que No se entendió nada. No se escucha nada, capaz están turbios. Oh, no se escucha, Cassandra. Se tildó, me parece. Ella o la computadora de ella. Es porque era mentira. Sí, quedó congelada, mira, quedó congelada. Bueno, volviendo al tema, hay una ley justamente, la 24.417, que habla de la protección familiar, donde obliga justamente a los profesionales, ya sean de salud o educacional, que ante el menor síntoma o signo que vean de violencia, están obligados a dar parte a la autoridad, ¿no? A denunciar. Porque como dijimos, muchas veces la víctima no se anima a dar ese paso, entonces el profesional, según esta ley, está obligado a denunciarlo, ¿no? Para que las autoridades tomen medidas. Los mismos en el colegio. Claro, cada uno hace su propio procedimiento, sería, ¿no? De cómo se hace para llegar a hacer la denuncia institucional, en el sector de salud. Sí, gordito. Y dependiendo también si es contra un infantil, contra violencia contra la mujer, violencia de género, sexual, cada uno tiene su propio protocolo. Venga, mamá, vení. Bueno, eso con respecto al pediátrico. Vení, mi gordo, venga, mi gordito, venga. No me tires el combo. Ay, Viviana, cállate. Perdón. Apaga el micrófono.
Por favor. Perdón. Ahora sería la violencia contra los ancianos, ¿no, Sofía? Falta que hable del bullying, Miriam. Adolescente. Bullying, Ah, bueno. Bueno, adolescencia o bullying. O los dos. Rápido. Bueno, la OMS define a la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años. La violencia en adolescentes puede manifestarse de diversas formas, incluyendo acoso, peleas, violencia física y afecta a jóvenes en la escuela y en la casa. Y las formas de violencia, acoso verbal, físico, ciberacoso, peleas, puede ser física, incluyendo puñetazos, patadas, bofetadas, golpes. La violencia física, maltrato físico, que puede ser parte de la violencia intrafamiliar o en la escuela. Después, violencia sexual, incluyendo agresión sexual o abuso sexual. Después tenemos violencia psicológica, amenazas, intimidación, manipulación emocional. Las causas, ser víctimas de abuso físico o sexual en la casa o en la comunidad, falta de supervisión parental, falta de comunicación en el hogar, problemas de salud mental, depresión, ansiedad, baja autoestima y trastorno de conducta. Los factores sociales pueden ser pobreza, discriminación, falta de oportunidad, acceso a los grupos que promuevan la violencia. Después en la escuela, el acoso escolar, los estudios de la UNICEF revelan que en todo el mundo más de 1 de cada 3 estudiantes de 13 a 15 años experimenta acoso. Y la prevención sería fomentar las relaciones saludables, promover la comunicación abierta, la empatía y el respeto en las relaciones familiares, escolares y sociales. Educar sobre la violencia, apoyar a las víctimas, ofrecer atención y apoyo psicológico, fortalecer el entorno seguro, como en la familia, la comunidad, las escuelas, que sean seguras, libres de violencia, trabajar con los agresores, ofrecer programas de intervención, rehabilitación para los jóvenes que ejercen violencia con el objetivo de cambiar su comportamiento. La ley es la misma de la que es de violencia contra el niño, que es la 26.061, es la misma. Y después tengo bullying. El bullying también es conocido como acoso escolar, que es el tipo de maltrato repetido e intencional que se produce entre estudiantes. Puede ser físico, golpes, empujones, pueden ser verbal, insultos, burlas, social, exclusión, los rumores y lo cibernético, que es a través de las redes sociales o mensajes de texto. Se caracteriza por un desequilibrio de poder donde la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente al agresor y agresores. ¿Cómo impacta en la víctima? El bullying puede tener consecuencias devastadoras para la víctima, tanto a corto plazo como a largo plazo. Algunos de los efectos más comunes son problemas emocionales, ansiedad, depresión, baja autoestima, sentimientos de soledad y de desesperanza, problemas de salud, dolores de cabeza, problemas de sueño, trastornos alimentarios. En los problemas académicos tienen dificultad para concentrarse, bajo rendimiento escolar, y problemas sociales tienen aislamiento, dificultad para establecer relaciones, miedo a ir a la escuela. En casos extremos, el bullying puede llevar a la víctima al suicidio. ¿Cómo prevenir el bullying? La prevención del bullying requiere un enfoque integral que involucre a toda la comunidad educativa. En la escuela sería implementar programas de prevención del bullying, promover un clima escolar positivo y respetuoso, capacitar a los docentes para detectar y abordar casos de bullying, establecer protocolos claros para la denuncia y el manejo de situaciones de bullying. En la familia, fomentar la comunicación abierta, el diálogo con los hijos, enseñar a los hijos a resolver los conflictos de manera pacífica.
estar atentos a las señales de que este hijo está siendo víctima o agresor de bullying. También ellos pueden ser agresores. Bueno, y en la sociedad promover valores como el respeto, la empatía, la tolerancia, sensibilizar a la población por el problema de bullying, denunciar cualquier forma de maltrato o acoso. La ley nacional es la 26.892, promueve la convivencia pacífica en las escuelas y aborda la conflictividad social y garantiza el derecho a la educación libre de violencia. Bueno, esto lo saqué todo también del libro de enfermería psiquiátrica de Bedever y algo de la OMS. Y esto sería todo. Bien. Bueno, voy a hablar ahora un poco de la violencia de maltrato de los ancianos. El maltrato de las personas mayores consiste en los malos tratos físicos y psicológicos y hasta el abandono de las personas mayores en alguna residencia o en alguna institución similar. Se puede producir en el domicilio o en un centro de cuidados crónico y puede ser perpetrado por la propia familia o por algún cuidador que esté a cargo. Se puede generar, puede ser físico, puede ser emocional, abandónico, maltrato económico o alguna explotación material. Los ancianos suelen ser reacios a denunciar el maltrato, incluso en los que pueden hacerlo. Esto se debe a que el maltratador suele ser un miembro de la familia, entonces la víctima busca protegerlo. La violencia incluye la aplicación de fuerza física que produce lesiones, ausencia de satisfacción de las necesidades físicas básicas de alimentos, de agua, algunos le quitan la gafa, los audífonos, sus bastones, acoso sexual, se aplican sujeciones. El cuadro clínico, hematomas bilaterales en los brazos, múltiples lesiones en diversas fases de curación, cualquier lesión alrededor de la cara, del cuello, de los oídos, incluyendo dientes rotos, fracturas óseas espirales, especialmente en los brazos, quemaduras, mayormente en las palmas de las manos o en las plantas de los pies, cualquier signo de quemadura que esté en algunas extremidades, lesiones vaginales, deshidratación, malnutrición, que no tenga el uso de sus prótesis dentales, sus audífonos, de sus lentes. Tiene miedo la persona mayor tiene miedo al cuidador o al familiar que le ejerce la violencia. Y dice que para detectar un caso de maltrato en las personas mayores es necesario valorar exhaustivamente al anciano y las relaciones que mantiene con las personas que lo cuidan. A menudo es difícil determinar si el estado en el que se encuentra es consecuencia del maltrato o del deterioro asociado a una enfermedad crónica. El profesional de enfermería debe sospechar cuando las lesiones permanecieron escondidas o no han sido tratadas oportunamente o son incompatibles con la explicación proporcionada por el cuidador o por el mismo anciano. Las lesiones pueden ser laceraciones, desgarros, heridas punzantes, contusiones, hematomas o quemaduras. Las intervenciones o los malos tratos de las personas mayores pueden ser un proceso lento o gradual. A menudo siguen un curso progresivo conforme el cuidador va viéndose desbordado y sobrecargado de las obligaciones de atender al anciano y empieza a superar su capacidad física y emocional. El personal de enfermería, lo que nos dice el libro, es que el personal de enfermería debe aliviar el estrés del cuidador y proporcionarle los suficientes recursos para mejorar la relación, incluso hasta prevenir este tipo de situaciones violentas. Los diagnósticos que buscamos en el libro es síndrome postraumático, síndrome del trauma de la violencia, afrontamiento ineficaz, riesgo de violencia dirigida a otros, riesgo de suicidio y alteración del patrón del sueño. Ahora María va a hablar de violencia sexual. Bueno, es un acto sexual sin consentimiento de la persona afectada. La violencia puede ser sometida independientemente de su relación a la víctima. Las víctimas más frecuentes son los niños y las niñas, como la pedofilia o los intrafamiliares. Y las mujeres, según la OMS,
una de cada 3 mujeres sufrieron algún tipo de violencia. Están los factores que son psicológicos, social, situacional. Los factores psicológicos encontramos la imposibilidad de conseguir la excitación sexual sin uso de la violencia, la falta de autocontrol, los trastornos de personalidad, la historia personal como una víctima de abuso. En el factor social, la discriminación contra las mujeres o los niños o las niñas, la falta de educación sobre el consentimiento y derecho sexual y relaciones, el machismo del hombre que promueve sobre la mujer, y factor situacional como el consumo de drogas, de alcohol, el contagio emocional de la vivencia grupal, pertenencia de alguna pandilla o antecedente del abuso sexual. Clínico-fisiológico es la evaluación y el tratamiento de las consecuencias físicas, psicológicas, agresiones, así como la complicación y la recopilación de pruebas para el proceso legal. Se puede presentar físicos como distintos tipos de lesiones, genitales, heridas, extragenitales y otras lesiones. Dependientemente del tipo de agresión, existe el riesgo de contraer infecciones, transmisión sexual como el HIV, el sífilis, etc. A su vez, también un embarazo no deseado. Las complicaciones de la agresión pueden experimentar una gran variedad de reacciones físicas, emocionales. Las reacciones psíquicas con la violencia cotidiana puede ser la aparición de conductas inadecuadas como lesiones, consumo de tóxicos, sustancias, suicidio y y cambios propios de la imagen de culpa, vergüenza, método de ansiedad, tristeza, desánimo. Físicas o emocionales, tensión muscular, dolor de cabeza, sangrado, náusea, pérdida de hambre. ¿Y cómo podemos prevenir? En la prevención encontramos la educación a la población sobre el consentimiento y la importancia de respetar a los límites del individuo. Prevención en situación de riesgo es fundamental identificar y evitar las situaciones de personas vulnerables a la violencia sexual. La promoción de la denuncia. Es importante que la víctima sea consciente que no es su culpa y que pueda denunciar agresiones sin miedo. El empoderamiento, que la víctima sepa que tenga acceso a recursos, apoyo para recuperar su vida después de la agresión. Cambios culturales. Es necesario generar cambios culturales que el rechazo de la violencia sexual fomente y respeto a la diversidad y a la autonomía. Tratamiento, atención médico para tratar las lesiones físicas y evaluar posibles infecciones de transmisión sexual. Terapia psicológica. Es importante que la víctima reciba terapia para procesar la trauma y para poder afrontarlo. Apoyo legal, que la víctima pueda necesitar apoyo legal para denunciar la agresión y buscar justicia. Apoyo social, que la víctima tenga apoyo social como amigos, familiares. Recursos locales, que se pueda buscar centros de atención de víctimas de violencia, servicios de salud mental, apoyo legal, organizaciones locales o gubernamentales como líneas al 147 de la denuncia, al 137 de violencia familiar y sexual. Bueno, eso hay que trabajar mucho, ¿no? En la persona o en la mujer. Hacerle ver que está mal, por a veces está el acostumbramiento de ese vínculo y
Y la culpa, se sienten La culpables. culpa también. Hasta que se da cuenta, o sea, trabajar psicológicamente hasta que se da cuenta de que es un abuso, de que es violencia. Y recién es todo un proceso largo hasta que empieza a cambiar la manera de pensar y recién puede, igual que el adicto, cuando hace fondo, dice, bueno, sí, voy a cambiar, voy a dejar. Lo mismo pasa en la mujer, cuando ya se da cuenta de esto y hace el proceso en su cabeza hasta que finaliza esa relación o esa violencia y comienza todo el tratamiento, ¿no? Después, los cambios. Bueno, esta reunión se va a terminar en 5 minutos. Yo ya le Ahí mandé el envíe ese link, link. ya le envié el link y que nos vemos en el próximo link, ¿sí? Disculpame, nos conectamos ahora mismo. Sí, ¿Usted tomó lista? ya saqué fotos, sí. Deje eso. ¿Por qué se puso pasta fit? No, es que tengo mi coso, no, es mi correo, mi otro correo, profe, un correo secundario porque el mío no funciona. O sea, vio que se me llenó el almacenamiento y no sé qué le pasó que no me está funcionando. Bueno, finalicemos esto y nos vemos en el otro. No sé, un rato más, ahora un rato más. No sé, no se actualizaba mi máquina. Así que tuve que cerrar y volver a abrir. Ahí le escuchamos. Buenas. Buenas, de nuevo. Permitir. No se actualizaba el Google, se actualizaba mi máquina. Y me seguía mostrando la opción de salud mental 1. ¿Se escucha? Yo no. Sí, ¿ustedes me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Ajá, ¿cómo estás? Bien. Bien, estoy admitiendo, hace rato tenía 22 y ahora voy por 23. 22. 29 tenía. Ahí van más. 25. Bueno,
¿Quién falta ahora? ¿Qué subtema? Sí, falta otro tema. Faltan otros tipos de violencia. ¿Cuál? Primero que nada, la violencia institucional y luego la violencia económica. Explico qué es la violencia institucional. Bueno, Se trata de las prácticas estructurales de violación de los derechos por parte de instituciones, ya sean fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicio penitenciario y también los efectores de salud, hospitales y demás. Así también como operadores judiciales en contexto de restricción de autonomía y o de libertad, detención, encierro, custodia, guardia o también interrogación. Cuando hablamos de violencia institucional no es solamente, como se podría decir, los tipos por las Fuerzas Armadas o de seguridad. También puede ser como las Fuerzas Armadas puede ser como el gatillo fácil o también la tortura y violencia psicológica, ¿no? Hasta también lo más simple que es la retención para averiguación de antecedentes. En los hospitales también ocurre, gracias. En los hospitales también ocurre el tipo de violencia institucional. Se refiere a la agresión o discriminación que pueden sufrir los pacientes o usuarios dentro de las instalaciones médicas, por parte de profesionales de salud, personal administrativo o incluso otros pacientes. Esta violencia puede manifestarse de diferentes formas, incluyendo la violencia verbal, física, psicológica, negligencia médica, falta de información, discriminación y abuso de poder. Ejemplos de la violencia institucional en los hospitales. La violencia verbal, que pueden ser insultos, amenazas, desprecio hacia el paciente o sus familiares. La violencia física, que pueden ser golpes, empujones o uso excesivo de fuerza en procedimientos médicos. También la violencia psicológica, que es la humillación, la negación de información, el aislamiento y la manipulación también. La negligencia médica también es tomada como violencia institucional, que son los errores de diagnóstico o tratamiento que causan daño al paciente. Bien. La falta de información también es un tipo de violencia. La discriminación, esto puede ser la discriminación debido al tratado diferenciado de la raza, del género social, de la orientación sexual. Y el abuso de poder, que es el uso de la autoridad para obtener beneficios o causar daño al paciente. Bien. Esto puede tener varias consecuencias de la violencia institucional. El daño a la salud física y mental, como pueden ser la depresión, la ansiedad y el estrés postraumático. La desconfianza en los sistemas de salud. El paciente puede sentirse desamparado y no volver a buscar atención médica. La pérdida de la dignidad. El paciente puede sentirse humillado y menospreciado. Y mayor riesgo de complicaciones, la falta de atención y el estrés puede empeorar la enfermedad. Y los trastornos de salud mental que ya mencionamos, que son la depresión, la ansiedad y los trastornos postraumáticos. Y el segundo tipo de violencia es la violencia económica, que se puede definir como la violencia de género para conseguir su meta. Es un tipo de violencia en el cual el hombre maltratador intenta controlar a la mujer, someterla haciéndose dueño de su independencia económica, lo que impide su autonomía y merma su gran capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. Un ejemplo de esto es negarse a pagar la pensión alimenticia, que es un clásico comportamiento de violencia económica, que tiene como objeto claro seguir dominando la vida de la expareja a través del control de los recursos económicos. Y ahí termina mis temas. ¿Algún cuidado de eso? No, tengo nota. Bueno. ¿Diagnósticos de enfermería en general? No. No, a todo tu grupo le pregunto. Más que todo el estrés postraumático, la anomalía de sueño, mucho insomnio, ansiedad, mucho riesgo de depresión.
Riesgo de violencia autoinfligida, afrontamiento ineficaz, ¿no? Vemos, para cerrar, nos tocaba también la violencia en la sociedad, profe, y nada, como vimos en todo aspecto de nuestra vida cotidiana, se padece tipo de violencia y esto genera o degrada la calidad de vida de las personas, incrementando la desigualdad, ¿no? La falta de respeto, la falta de tolerancia. Así que como profesionales de la salud deberíamos tratar de educar a los pacientes cuando podemos detectar un indicio de violencia, ayudarlos a que puedan pedir ayuda y como profesionales de la salud fomentar justamente este trato empático y de respeto, ¿no? Que la persona se sienta libre de poder expresar lo que siente, que no se sienta marginada, como vimos. Bueno, ¿qué voy a tomar? Perdona que te interrumpa, ¿no? Que es el concepto básico de violencia, prevención. Entonces sí va a entrar violencia en el parcial. Dije que no. Bueno, Dijo que no. dicho entonces. Vendemos el resumen. Retiro lo dicho. Violencia no, entonces. Listo. El tema que sigue. ¿Cuál es el tema que sigue? A ver si nos queda 15 minutos. Creo que sigue nuestro tema, profe. A Que ver, ¿cuál es tu tema? ¿Quién cuida al que cuida? No, lo dejamos para después. ¿Para El que después? sigue, sí. ¿Por qué nos discrimina, profe? Me interesa más adicciones. No, profe. No les interesa el personal de Claro, salud. nuestro tema no interesa. Lo vamos a ver en el otro. Vamos a ver el jueves, viernes 30. ¿Cómo zafó Batían, ¿Cómo zafó? Profe, yo tengo preparado el power, todo ¿Tiene que dar preparado. una todo. exposición? Bueno, después de esto lo graba en video y me lo manda. Adicciones, a ver. Buenas noches. El grupo de nosotros, ¿Qué? grupo 4, la fisiopatología de las adicciones, un trastorno crónico del cerebro que afecta a los sistemas de recompensa, motivación y milicia. El uso repetitivo de sustancias genera una neuroadaptaciones, ¿sí? Que modifica la dopamina y otras vías neurotransmisoras, generando tolerancia, dependencia y pérdida del control del consumo. La ley 6.657 de la salud mental argentina es una ley sancionada en el 2010 que los derechos de las personas con padecimientos mentales, el modo en que deben organizarse los servicios de salud mental en el país y cómo deben ser tratados todos los pacientes. ¿Qué dice sobre la adicción? Dice que reconoce el consumo problemático de sustancias como parte de los padecimientos de salud. El abordaje integral del interdisciplinario y prohíbe el aislamiento y el encierro como forma de tratamiento. Las personas con problemáticos tienen derecho a recibir
el tratamiento en el sistema de salud general y no solo en hospitales psiquiátricos. La internación es la misma en la misma última instancia y debe ser como breve y posiblemente lo más rápido posible para que la persona acepte al tratamiento y a combatir esa dominar. La ley dice que el respeto por los derechos humanos, toda persona debe ser tratada con dignidad y sin discriminación. Segundo, la intervención interdisciplinaria en el tratamiento es solo médico, sino que incluye el aspecto social, biológico, psicológico, y comunitario. La inclusión social se busca en la reinserción del paciente en la comunidad, la participación de las personas con su propio tratamiento siempre que sea posible. La descomunalización se promueve el cierre progresivo de hospitales psiquiátricos monovalentes y su reemplazo por dispositivos comunitarios. No sé si sigue alguien más. Hola, ¿se escucha? Porque yo no me veo. Sí. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo mientras habla la compañera? Sí. Bien. Todo tu chat de WhatsApp. Ok. Bueno, explico clasificación de adicciones. Me perdí, no llegué a escuchar porque no se le escuchaba bien. Sí, explicó la fisiopatología de las adicciones. Sí. Bien, entonces paso a clasificación. Según tipo de sustancia tenemos depresoras que son alcohol, los opioides fuertes, después tenemos los estimulantes que son como cocaína, anfetaminas, tenemos los alucinógenos que son los LSD y psilocibina. Y cannabis tenemos. Según patrón de consumo, tenemos por uso de exceso experimental, uso habitual, abuso, dependencia. Pará. Después tenemos manifestaciones clínicas, signo de abstinencia, como temblores, sudoración, vómitos, convulsiones, deterioro físico general, hepatopatías por alcohol, riesgo cardiovascular y neurológico. También aparecen infecciones como VIH, hepatitis y otras. Tratamiento y tenemos también psicológicas, en lo que es psicológicas sería. Irritabilidad, ansiedad, depresión, trastorno de sueño, aislamiento social, negación del problema, conductas autodestructivas. Los tratamientos que podemos encontrar, los médicos, serían desintoxicación controlada, psicofármacos como benzodiazepina, metadona, buprenorfina. También tenemos tratamiento psicosocial como psicoterapia individual o grupal. Tenemos terapias conductuales y motivacionales y también intervención familiar. Las complicaciones que podemos encontrar son trastornos psiquiátricos comórbidos, enfermedad. ¿Sí? ¿Tenés la diapositiva de los tratamientos? De lo que estoy pasando ahora. Que habla de los tratamientos conductuales, ¿eso tenés por aparte o lo estabas diciendo nada más?
¿Tenés para qué? Lo tengo en el Word que le envió Listo. mi compañera para dárselo a usted. Bueno. No, quería remarcar eso nada más, lo que son las terapias y las drogas. Claro, como psicoterapia, las que yo mencioné. Sí, eso. Ok, lo tengo, pero en el Word que le mandé. Bueno, Igual pasaste una diapositiva en tratamientos, es en la número 6, la diapositiva número 6. Acá está desintoxicación, psicoterapia, rehabilitación, educación. Sí, bueno, no está todo, pero... No, claro, porque el Power está más resumido. Sí. Bueno, hagan hincapié en eso en el tratamiento, ¿sí? De todos los tipos de tratamiento que tiene. Que entraría para el final, entonces. ¿Pero yo dije mal o me está remarcando esa parte? Estoy remarcando. Ok. No entraría en el parcial ahora, pero sí va a entrar para el final. ¿Sí? Ok. El tratamiento, la fisiopatología de la adicción, cómo es la dopamina, todo eso que dijo Estela en la primera diapositiva, cómo se comporta el cerebro, por qué hace adicción, por qué habla de la recompensa, ¿no? Sí, profesora. Claro. Exacto, por qué pasando la recompensa pasa a ser adicción. Sí. Cuando el cerebro no está acostumbrado. Tenemos complicaciones, que no sé si ya lo dije, como trastorno psiquiátrico, sí lo mencioné. Trastorno psiquiátrico comórbidos, enfermedades infecciosas, accidentes y violencia, suicidio, síndrome de abstinencia severo. Después, como intervención de enfermería, tenemos que valoración integral del paciente, darle una educación sobre riesgos y alternativas saludables, administración segura de fármacos en abstinencia, contención emocional y escucha activa, coordinación con el equipo interdisciplinario, prevención de recaídas. También entra educar a los familiares que lo van a estar ayudando en el proceso. Como prevención tenemos educación en la salud desde la adolescencia, en cualquier ámbito, ya sea escolar, en los canales, o sea, ya es en los medios, en los hospitales, en distintos puntos. Sí. Después tenemos trabajos comunitario y escolar, como lo estaba mencionando, acceso a espacios recreativos saludables, detención precoz en consultas primarias y reducción de daño. Diagnósticos de enfermería que podemos encontrar son trastorno del patrón del consumo de sustancia, riesgo de violencia hacia otros o hacia sí mismo, déficit de autocuidados, afrontamiento ineficaz, alteración del proceso del pensamiento, riesgo de abstinencia alcohólica. Después tenemos ¿Cómo? El comportamiento. El comportamiento, sí. Después tenemos como adicción también entra el juego patológico, o sea, ludopatía. Sí. La ludopatía es un trastorno del control de impulso caracterizado por una necesidad creciente e incontrolable de jugar, que afecta negativamente la vida personal, familiar, laboral y social. Implica una desregularización de los sistemas dopaminérgicos de recompensa del cerebro, muy similar a otras adicciones químicas. Clasificación según el tipo de juego. Juego de azar físico, casino, quinela, bingo. Juegos online como apuestas deportivas, póker, ruleta online.
Juego videojuegos con componentes económicos como lo que aparece en las computadoras o en los joystick y todo eso. Después tenemos por gravedad. La clasificación es por gravedad. Leve sería de 4 a 5 criterio, moderado de 6 a 7 y grave de 8 a 9. Bueno, quedó claro eso, ¿no? Que es quién está regulando ahí en la ludopatía en estos juegos. A ver si se acuerdan. ¿Le pregunta a los demás? Sí, Estela, estás muteada. ¿Qué preguntó, profe? Ahora sí. Sí. Estaba ¿Cuál es hablando. de la ludopatía que estaba hablando? Sí. ¿Cuál es el mecanismo en la fisiopatología? Donde habla en una parte que implica una desregularización de los sistemas dopaminérgicos. Sí, eso porque hay una desregulación. Bueno, eso. Eso. También. Del sistema El impulso. del cerebro. Ahí está el impulso de querer jugar. Es un control de impulso. Es Sí, un trastorno del control de impulso. Exacto. Esa es la diferencia. Bueno, siga, porque ¿qué otro tema tenés ahí? Tengo tratamientos psicoterapéuticos, como terapia cognitivo-conductual, programas de 12 pasos, intervenciones motivacionales. Después los fármacos que podríamos llegar a ver si hay como comorbidades. Tenemos los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo, antagonistas dopaminérgicos, complicaciones principales, ruinas económicas, endeudamiento y delitos asociados como robo, fraude, rupturas familiares o de pareja, aislamiento social, riesgo de suicidio. Después, como intervenciones de enfermería, detención precoz mediante entrevista y escalas, como por ejemplo el SOUS, bueno, hay una palabra rara ahí que no me va a salir. Después tenemos apoyo emocional, escucha activa, educación sobre las adicciones y sus consecuencias, fomentar redes de apoyo, o sea, familiares y grupal, derivaciones a la salud mental, evaluación de riesgo suicidio, acompañamiento en abstinencia y prevención de recaídas. Como bueno, prevención. Eso no está muy aceptado por la familia, ¿no? Es como decir, no entiende que tiene que dejar ese juego, expresa la familia, y no puede entender a la persona que lo sufre. Que continuamente, por ejemplo, el hombre es el que trabaja y ella es la que juega, y después produce la ruptura de ese matrimonio. Y la pregunta es del resto de la familia, no entiendo por qué sigue con eso. Dice, lo único que tiene es no ir a jugar, pero es una adicción, es algo que le está pasando, que se le vea eso como enfermedad, que la familia no lo puede asimilar a eso. Es como la adicción a las drogas, ya no los controla. Es más fuerte que la persona, que quieran, tiene que salir de la persona, no podemos dominar a ninguna persona. Más eso que es un impulso, ¿no? No, profe, pasa porque hay un proceso de desregularización a nivel del sistema nervioso central y la persona no puede controlar este impulso animal de querer jugar constantemente. Al punto de que nada, le da igual su vida con su familia, laboral, social, de todo. Es feo eso. Sí. Bueno, ¿qué otro tema tenés? En adicciones tenemos eso nada más. ¿Nadie más? ¿Quién estuvo? Estela,
Y hasta el momento ¿Al nosotras Nave? dos. ¿Y qué pasó con los demás? No sabemos, sigo esperando respuesta de chat. Teníamos que estar los 5. Bueno, yo voy a Bueno, yo voy a decir, como futuro profesional de salud, o sea, cuáles son nuestras implicancias, ¿no? Porque desde las adicciones se ven como, es culpa de la persona, ¿no? Y si nos ponemos a pensar es como decirle a un diabético, es culpa que vos seas diabético. O sea, hay que verlo desde una mirada más de los derechos del paciente. Porque es muy ilógico pensar que esa persona se droga y tiene esa drogadependencia porque quiere, ¿no? Siempre se piensa, comúnmente vos vas a la calle y preguntás y piensan de esa forma, que esa persona se droga porque quiere, ¿no? Pero es una enfermedad. Y por eso nuestro abordaje tiene que ser también interdisciplinario, también tiene que ser de una forma también de ayudarlo a salir de eso, porque esa persona que está sumergida en esa adicción, sea cual sea, tiene muchísimas implicancias negativas en su vida, puede haber problemas en la familia, problemas económicos, problemas inclusive de violencia, como estaba mencionando las compañeras anteriores, porque también eso produce en el cerebro, produce ciertas cuestiones químicas que producen más reactividad, más irritabilidad, o sea, que esté más irritado. Y bueno, y estas condiciones se ven negativamente en la vida de la persona, ¿no? Y en toda su familia. Y por eso yo creo que nosotros como futuros profesionales de salud tenemos que pensar de esa forma, pensar como una persona que tiene una enfermedad, que tiene un problema, no ser ese estigmatizante, ni decir, mirá, se droga porque quiere. Hoy en día estamos en periodos muy deshumanizados, que bueno, cada quien se sabe como quiera, pero no, esto tiene que ser abordado de una mirada integral. Me parece, no sé, yo pienso de esta forma. No sé. ¿Qué otro tema tenés? ¿Cómo? ¿Qué otro tema tenés? Bueno, y también tenemos los temas que dijeron lo de ludopatía, pero bueno, ya leyeron todo eso. Y eso, o sea, yo quería dar las intervenciones en... Sí, teníamos en nuestra enfermería. Pero ya lo leyeron, ¿no? Sí. ¿Qué es adicción? Bueno. Sería, conducta de riesgo para la salud. Espinosa. Afrontamiento ineficaz, baja autoestima situacional, ansiedad relacionada con problemas financieros, como dijimos recién, riesgo de suicidio, déficit de conocimiento sobre el manejo del estrés, ¿no? Porque esta persona hay que, justamente reeducarlo emocionalmente, ¿no? Porque no sabe controlar sus impulsos, es una persona que hasta que se deja guiar también por esa misma adicción. Sí, bueno. Espinosa. Sí, perdón. ¿Qué temas tenés o subtema, digo? Santi, ¿qué te quedaste, papá? Sí, porque ya habían explicado. Habían organizado algo, pero viste, con el tema del tiempo no dio. El compañero está tenía un video que quería mostrar Power, pero había otra parte que con el tiempo se hace muy largo, por eso no lo mostraron. También había otras cosas. ¿Qué cosa? Un video que ella había buscado, que duraba 12 minutos. ¿Ustedes hicieron los de trabajo todos juntos o hicieron por parte? La Cassandra. Profe, la realidad es que yo insistí desde el día 1 y solo recibí respuesta de Estela y de Javier ahí, pero bueno, Javier andaba trabajando en la calle. De los otros, apenas una captura de pantalla de una respuesta sola, pero cada vez que queríamos ponernos a charlar, a ver qué decía, a ver si faltaba, si poníamos, lamentablemente no hubo comunicación y yo dejé de insistir por no querer ser una cargosa. Romero Milagros, ¿quién es? Rebullona, compa. Hola. Romero Milagros.
No la conocemos. No sabemos si está en el curso. No sabemos. Pero después no No hablo más. Ok. Entonces, Javier Chocobar y Espinosa van a recuperar este tema, ¿sí? La parte que le tocaba. Bueno, algo del examen. Sora, una cosita sola quería consultarle. Recuerda que yo me quedé con la hoja y hoy la tenía que entregar, que usted me dijo que el viernes la entregara. Sí. Y bueno, fui al colegio, pero no había clase y me lo traje de nuevo. No sé qué hacer. Después me lo entregas, le das a la profesora Balmaceda, ¿sí? Cuando vayamos a la práctica, ¿se lo puedo dar igual? Exacto, sí. Chicos, Bueno. no, esperen. El lunes ustedes tienen examen de EDA, ¿no? Sí. Bien. Yo lo voy a mandar con la profesora Balmaceda, el resto, porque algunos ya firmaron la hoja de evaluación del Hospital Borda. No hay que firmar, pusieron su nombre, perdón. ¿Sí? Yo les dije que salía 100 pesos eso, nada más. Es una sola hojita. Algunos pudieron poner su nombre, otros no, pero bueno, los que no lo hicieron, yo le voy a dar a la gata me pisó el teclado y me sacó de la capa. y ella le va a hacer poner, o lo pone el nombre del docente, no sé, pero para que sepan que ya va a llegar a manos del docente que le va a evaluar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. No sé, ustedes, yo les paso el alias, así me lo van directamente al alias, los 100 pesos de cada hojita. Pásemelo, profe, y se lo comparto en el grupo. Sí. Yo se lo pagué en el momento, profe. Sí, el tuyo ya está, los que ya están, pero hay algunos que les faltaban. Listo, profe. Bueno. Y el otro tema que son de quién cuida el que cuida, y qué otro tema, es el único que queda, ¿no? Sí. Bien. Lo vamos a ver la próxima, después del examen, y Chocobar y Espinosa, no sé qué tema de violencia quedó sin dar. Se dividen entre ustedes dos y dan uno cada uno, ¿sí? Ellos dieron adicciones, profe. Perdón, adicciones, yo estoy en el tema de... Sí. ¿Se entiende? Profesora. De adicciones estoy hablando, sí. Sí. Bueno. Buscan algún tema que sea de adicción, que no le haya dado a la compañera, y ustedes lo hacen 10 minutos cada uno, ¿sí? Bien. ¿Algo para el examen? ¿Alguna pregunta? Yo, profesora. Decime. Sí, sería tan amable ¿podemos rechequear los temas? Porque después ya no la vemos hasta el viernes. Entraría síndrome de Burnout. Pasados de horas, pero si ustedes quieren. No, igual los temas que van a entrar en el parcial. Ingresan todos los temas que pusimos nosotros, menos adicciones, y sumamos fármacos. Fármacos y valoración. Fármaco, valoración. ¿Qué era? Estrés. Estrés crónico, síndrome de Burnout. Después había duelo. Duelo, sí. ¿Y cuál es el tuyo, Elías? Anorexia y bulimia. Eso, anorexia y bulimia. Lo de las chicas de hoy, que es violencia y adicción, entraría. Violencia, sí. Dijo que no. No, violencia. ¿Violencia, profe? No, violencia no. No, le saco violencia. ¿Adicciones tampoco, no, profe? No, tampoco. No entra violenta, Sofía, no entra violencia. No entra violencia. Fármacos es los grupos. ¿Sabemos, no?
Fármacos son Fármacos cuántos grupos. es lo que vimos con usted Sí. y que sacamos una foto en la pantalla. ¿Se acuerda que nos dijo que Presentación. sacamos? Entra en fármaco. Presentación. La acción. Sí. Y efecto adverso. Y efecto adverso. Sí. Complicación. ¿Cuál era la complicación que había? Bueno, eso ya lo tomamos en el otro examen, ¿no? Sí. Y después valoración, lo que es comunicación, la relación terapéutica. Sí, el PDF de valoración completo. Perfecto. Sí. Y comunicación, ¿cuál es? No me acuerdo ahora, pero sí hablaba de la comunicación que tenía que ser del paciente. Abierta, lo había dicho el profesor Montero, ¿se acuerdan? Creo que lo No dijo está en en la el PDF, clase. ¿no? Comunicación abierta. Sí. Está en el PDF suyo. No me acuerdo, pero no me acuerdo si lo puse. Bueno. Pero sí que lo dijo el profesor Montero, sí. La comunicación cerrada, que es el comportamiento, es el paciente que está con los brazos cruzados así. A ese paciente no se comunica, está muy encerrado, o sea, no le vamos a poder sacar ninguna información. Y la comunicación abierta es la expresión corporal del cuerpo, es cuando está relajado y cuando empieza a responder las preguntas, bueno, eso. Listo, profe. Y creo que nada más. Después los pongo por escrito. Ahora me quedo a hacer por escrito y... ¿Sí? ¿Profe, el parcial va a ser escrito? Sí, va a ser escrito. Sí. Ok. ¿Está todo ya? Está bien. Acá está, actividad motora, posturas, movimientos, repeticiones, agitación, todo eso. Eso, ¿no? Profe, ¿ya tomó lista? Sí, ya tomé lista. Pueden retirarse si quieren, ya está, Profe, me puso presente pues. No, pasta fría no le puse presente. O sea, sí, profe, no me haga bullying por mi correo. No conseguí otro. Chao, profe. Profe,